han estado? Bienvenidos a Conectados Podcast, el podcast que instaura una nueva forma de relacionarnos con la realidad y con nosotros mismos. En esta segunda temporada nosotros les habíamos prometido sorpresas gigantes y hoy tenemos un programa muy especial, pues no somos solo 4, hoy somos 5. El 2021 ha sido un año de muchísimas sorpresas y así como el PSG rompió las noticias trayendo a Messi, hoy Conectados ha conseguido el traspaso del rockstar argentino más cotizado de los últimos 5 años. Un señor que no necesita mayor presentación más que su nombre. Y una acotación antes de terminar de presentarlo. La verdad que nos ha costado muchísimo traerlo, el traspaso estaba carísimo y no podíamos hacerlo solos. Así que decidimos contactar a unos cuantos auspiciadores, a cervecerías importantes a nivel nacional e internacional que nos han pedido que les hagamos un pequeño cherry antes de comenzar el programa. Así que desde ya le agradecemos a Stella Artois por su presencia, a Heineken y a todos los que están por ahí. Muchísimas gracias porque se sumaron de inmediato, escucharon tu nombre y se sumaron, pero en una, dijeron este tipo es. Bueno, sin más preámbulo, en Conectados Podcast, Agustín Laje. Bienvenido, Agustín. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Qué gusto haber experimentado este gran traspaso con semejantes auspicios. Además, me estoy enterando ahora en vivo. Qué honrado que estoy. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto. Sí, incluso aquí tenemos una cerveza comunista que se animó y dijo, no, el tipo, ahí por favor quiero. Se han animado, pero de todos los bandos te quieren, Agustín. Bueno, Agustín, desde ya nosotros te agradecemos tu presencia. Sabemos que tienes un ritmo súper agitado, nos venías contando, tienes un ritmo muy veloz, estás lleno de la agenda, lleno de giras, lleno de presentaciones. Pero queremos que esta entrevista tenga un tiro mucho más tranquilo, mucho más calmado, que te sientas en confianza, que te sientas en tu casa, aunque literal estás en tu casa. Pero que te sientas muy cómodo y que te puedas liberar un poco del estrés progre, digamos. Entonces, justo veíamos que hace unos meses estuviste de giras muy intensas, muy largas en México, estuviste en giras por Guatemala y repito, ¿no? Giras muy largas. Ya muchos artistas quisieran tener la longitud de las entrevistas que tú tienes, pisar las cantidades de ciudades que tú has pisado, y por ahí me datean que ni los Rolling Stones tienen giras tan largas como tú. Entonces, te queríamos preguntar, ¿cómo es llevar ese ritmo rockstar, ¿no? Mucho tiempo lejos de casa, mucho tiempo lejos de la familia, de los amigos. ¿Cómo se siente vivirlo en carne propia? Mira, es un ritmo frenético. Realmente mis amigos, mi familia muchas veces piensan, uy, qué bueno, vas a conocer, por ejemplo, no sé, Santo Domingo. He visto fotos en internet de las playas que hay en República Dominicana y ellos me hacen a mí, digamos, tirándome en los mares de Punta Cana. Bueno, no. En verdad lo único que uno conoce en una gira, ¿sí?, son los hoteles, los medios de comunicación, los restaurantes y los auditorios donde va a dar las conferencias. Esos son los 4 espacios donde uno se desenvuelve durante toda una gira. Y la gira empieza habitualmente entre las 6 y las 7 de la mañana. Es la hora en la que uno se tiene que levantar porque la agenda de cada jornada siempre está muy cargada generalmente con medios de comunicación, con entrevistas, con conferencias, con comidas. Las comidas son también actividades, aunque parezca raro, ¿sí? Si bien uno siempre come rico y te llevan a un buen restaurante y demás, siempre son almuerzos con los líderes de tal o cual ONG, almuerzo con los líderes políticos de tal partido, la cena con, no sé, los miembros del movimiento social de no sé dónde. Y así siempre, digamos, cada comida es una actividad más, en verdad, porque uno más que comer está casi que dando una conferencia aparte, ¿no? Y por día uno suele dar a veces 2, a veces 3, a veces 4, incluso a veces 5 conferencias. Las conferencias suelen durar, digamos, la conferencia, es decir, lo que yo hablo durante la conferencia, entre 1 hora y media y 2 horas. Pero eso hay que sumarle siempre la media hora de espera hasta que la gente se acomode y los que llegan tarde y demás. Después hay que agregarle las preguntas si las hubiera, que suele ser media hora más. Y después la firma de libros y las fotos, que suele ser 1 hora más.
Por lo tanto, cada evento vos calculá que dura entre, digamos, 3 y 4 horas. Y 4 horas, fácil. Ahora eso multiplícalo por 4 e incluso por 5. He llegado a dar 5 conferencias en giras de este año, por ejemplo. Entonces, los días se terminan haciendo realmente muy pesados porque te devuelven al hotel alrededor de entre las 12 de la noche, si tengo suerte, y la 1:30 de la mañana, si tengo peor suerte, ¿no? Imagínate, a ver, para que ustedes tengan una idea, siempre la última conferencia suele empezar a las 7 de la tarde. Entonces, hasta que empieza realmente la conferencia, hasta que viene la presentación del conferencista, la introducción y todo empieza a las 7:30. Hasta que termina la conferencia, ponele que fue corta, 1 hora y media, tenemos las 9 de la noche, ¿sí? Hasta que hacemos vamos a suponer que no tengo feedback con el público. Bueno, vamos a suponer que no hay, que es una charla corta. Entonces, hasta que terminamos las fotos y la firma de libros, 1 hora más, salís de ahí a las 10 de la noche. Hasta que te movilizás hasta un restaurante, 10:30 de la noche. Hasta que te pusieron la carta del menú, hiciste el pedido y te trajeron el pedido, si fue rápido, empezaste a comer a las 11 de la noche. Hasta que terminaste de cenar, si te vas rápido, a las 12 de la noche, y hasta que te dejan en el hotel otra vez entre las 12:30 y 1 de la mañana. Entonces, dormís muy poco por día, dormís 4, 5 horas, si tengo suerte, mucha suerte, 6 horas. Suele haber agendas de medios que además son estresantes porque uno va a un medio de comunicación no a hablar sobre su nuevo libro de autoayuda o sobre su nueva novela. Uno va a hablar, digamos, contra temas que son hegemónicos y que le plantean a uno siempre escenarios de guerra. Uno va a una entrevista como quien va a un campo de combate. Vos vas a un medio sabiendo que ese periodista que se hace el simpático, en verdad, en el 90% de los casos te quiere ver muerto, ¿sí? Te quiere destruir en vivo. Entonces, imagínate, empezás a las 7 de la mañana con una nota de esas características, incluso hasta con la voz tomada. Yo tengo muchas notas que dicen, pero ¿por qué estás hablando así? Y bueno, porque estoy hablando todo el día y uno empieza a joderse la voz, digamos, de esa forma, ¿no? Empezás a esa hora con ese ritmo, con ese estrés y terminás realmente muy cansado y las giras suelen durar mucho. Hay giras de 25 días, ahora tuve una gira que entre 2 países se me llevó casi 40 días. Yo vuelvo a mi casa, estoy una semana y vuelvo a tomar el próximo avión para salir al próximo destino. Así que sí, es un ritmo frenético. Dime, Agustín, así pregunta rápida. Veo que tu horario es complicadísimo incluso entre días, pero siempre que he escuchado a algún argentino mencionar su horario, hay un horario entre 7:30 de la mañana y 8 que es para calentar el agua para el mate. ¿Tú también tienes ese horario definido? No, yo no tomo mate y te voy a contar algo bastante curioso porque, digamos, en Argentina la mitad de la población, más o menos, estoy inventando cifras, ¿sí? Pero más o menos, digamos que el 50% ama el mate y el otro 50% no le gusta el mate. Yo estoy entre el 50% que no le gusta el mate. Pero además, digamos, uno se habitúa a las cosas que consume. Entonces, si vos te haces hábito del mate, seguramente que sí te va a gustar. El tema es que ese hábito haya existido en tu familia o en tu grupo de amigos. Entonces, eso no siempre se da. En mi caso no se dio. Pero yo sí le agarré un cierto rencor al mate. Porque si bien el mate está muy bien vinculado con los sectores más tradicionales y rurales de la Argentina, por ejemplo con los gauchos, ¿sí? Con sectores bien conservadores, lamentablemente también está muy vinculado con sectores bien progres. Es decir, todo lo que son las corrientes neo-hippies, de los estudiantes de las universidades, que bueno, en algún momento tomaron el mate como una cosa descontracturada, como una cosa media progre, incluso le hicieron, y a mí eso, digamos, como yo tengo un filtro político que estoy constantemente filtrando las cosas políticamente, no puedo evadir el asunto. De hecho, yo fui a una universidad, a una facultad de ciencia política, que había tal nivel de imbecilidad, a veces yo caigo en esos niveles de imbecilidad, dicho ya de paso, pero acá había tal nivel de imbecilidad que, claro, yo por ejemplo tomaba té. Yo tengo un tema, digamos, con mi estómago desde hace 9 años. Técnicamente es una gastritis crónica, ¿sí? Desde hace 9 años con gastritis crónica, y imaginarás que el mate no es mucho para mí tampoco. Pero yo sí tomo mucho té. Entonces yo recuerdo que en la facultad hubo una clase donde un profesor se puso a hacer un análisis diciendo que el té
en verdad era reaccionario e imperialista, porque además es individualista, porque el té uno lo toma solo, uno no lo comparte, no hay una socialización del té, y además el té es una de las bebidas tradicionales de Inglaterra, entonces tomar té te hacía algo así como un vendepatria. En cambio el mate es socializante, socialista, lo vamos repartiendo, hay una autoridad centralizada además del mate, que es el que va pasando al otro y se le devuelve. Hay como un estado del mate, ¿no? Entonces, no, digamos, también me ha causado una repulsa ideológica por haber escuchado esas pavadas. Agustín, queremos también un poco empezar por tus inicios. Yo tengo entendido que tú estudiabas en la Universidad de Córdoba, ahí empezó todo, o sea, ¿qué hechos despertaron esta vocación tan particular que vienes desarrollando con tanta excelencia, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿En qué momento comenzaste a tener esa conciencia? Aprovecho para comentar que en verdad más que la cervecería, quien hizo el esfuerzo para que yo hoy esté acá fue Héctor, que pobre me ha estado escribiendo y yo siempre respondiéndole a destiempo, siempre tarde. Te pido disculpas públicamente, Héctor, por eso, pero es inmanejable mi WhatsApp. Entonces, gracias a Héctor, más que gracias a las cervecerías, estoy acá. Mirá, yo arranqué hace mucho tiempo. Para mí, el hecho crucial en mi vida, el hecho primero fue el colegio, no la universidad, el colegio. Yo fui a un colegio secundario muy de izquierdas, un colegio muy politizado, un colegio donde hasta teníamos temas políticos y discusiones políticas que no eran debates, siempre había una bajada de línea. Nada más que eso. Las teníamos incluso hasta en química. Teníamos química, voy a decir, bueno, acá me salvé un rato de toda esta lavada de cerebro. No, hasta en química te bajaban socialismo. Y bueno, yo en esa época iba a comer a la casa de mi abuela todos los días, porque mi madre tenía que trabajar hasta tarde, hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Y yo hablaba con mi abuela, y mi abuela muy astutamente me iba sacando los temas del día, qué estuve viendo, qué aprendí en el colegio, cómo estuvo el día y ese tipo de cosas. Entonces yo hablando con mi abuela, ella iba haciendo una especie de mayéutica socrática, ¿no? Haciéndome preguntas para despertar el músculo crítico, haciéndome preguntas que ponían en cuestión de una forma muy astuta los contenidos que me habían bajado en el colegio. Esa era una época, te estoy hablando del año 2004, 2005, una época donde la política en Argentina se confundió con la historia, donde hablar de política en Argentina era hablar de la década del 70, era hablar de la guerra de guerrillas, de la dictadura militar, de los desaparecidos. Esa época, que fue la primera etapa del kirchnerismo, a mí me encontró en un colegio donde nos hacían ver cada año la misma película sobre los años 70, para que te des una idea. Entonces uno ya llevaba 6 años mirando la misma película todos los años, y si uno tenía un poquitito de ejercicio crítico se podía dar cuenta, acá está pasando algo raro. Esto parece una escena de algún video de Pink Floyd, ¿no? Más que un colegio. Todos los años los mismos actos, los mismos tópicos, la misma bajada de línea. Teníamos los pósters del Che Guevara pegados por todas partes. Teníamos cuadros de Fidel Castro en la celaduría, donde te llevaban, si te portabas mal, te sentabas ahí, al frente te estaba mirando Fidel Castro, ¿sí? Era un ambiente realmente muy comunizante. Entonces, esa mayéutica que hace mi abuela conmigo hace que yo empiece a trasladar esas dudas al aula. Entonces, haciéndole preguntas similares a los profesores, me daba cuenta cómo ellos, lejos de alegrarse porque un alumno estaba cuestionando algo, se ponían muy nerviosos, incluso hasta violentos. Yo tuve un caso de un profesor que se puso totalmente violento, y todo esto finalizó con la directora un día llamándome y hablando conmigo en privado, diciéndome que ella se daba cuenta que yo no estaba cómodo con la tendencia política del colegio, y que ellos no estaban cómodos con mi tendencia política, y que por lo tanto lo mejor para las partes era que yo voluntariamente dejara de ir a ese colegio y yo me cambiara de colegio. Pero yo tenía a todos mis amigos en ese colegio.
Así que dije, de ninguna manera yo voy a seguir acá, y aparte yo no tengo ningún problema con la tendencia política de ustedes, simplemente puedo pensar de otra forma. Es decir, ¿por qué yo para ir a ese colegio tendría que estar de acuerdo con todo lo que ustedes me dicen? Es una locura. Entonces la cosa es que yo finalicé en ese colegio, pero cuando tuve que entrar en la universidad elegí ingeniería en sistemas. Yo hice 3 años de ingeniería en sistemas, finalmente no lo completé, ¿sí? Me iba bien, pero no, yo la verdad es que me metí ahí pensando en mi modo de vida, en mi medio de vida, diciendo, bueno, a ver, la ingeniería tiene una muy buena salida laboral, la ciencia política no tiene ninguna salida laboral, según se dice por lo menos. Entonces yo no vengo de una familia de clase alta, ni acomodada, ni mucho menos, todo lo contrario. Entonces voy a buscar algo que me pueda sostener económicamente. Y así fue como entré en ingeniería en sistemas, hice 3 años, me iba muy bien, buenas notas, pero después la vocación, digamos así, tuvo más fuerza que la ambición y dejé. Dejé después de haber terminado de escribir el primer libro que yo escribí, que fue Los mitos setentistas, que se publicó en el año 2011, y ese año, además de haber hecho un curso en Estados Unidos con una beca, me cambié a ciencia política y estuve estudiando 5 años en la Universidad Católica de Córdoba, que no es la Católica Argentina, que es la de Buenos Aires, sino que esta es de los jesuitas, y cuya facultad de ciencia política está totalmente tomada por un sector anticatólico y postmarxista, además, de la línea de la CLO. Claro, y en esa época, el 2011, ¿fue tu encuentro con Nico Márquez? Nico Márquez, ¿tú lo considerarías como un mentor o más bien como un aliado que encontraste en el camino? No, como un mentor, sin lugar a dudas. Mirá, en estas conversaciones con mi abuela, resulta que mi abuela tenía el libro de Nicolás Márquez, el primer libro de Nicolás Márquez, cuyo título es La otra parte de la verdad. Y yo tenía que hacer un trabajo para metodología de la investigación, tenía que hacer un trabajo de ciencias sociales, y dije, bueno, voy a hacer un trabajo sobre la década del 70, que es esto de lo que me están hablando las 24 horas en la televisión, en la radio, en los diarios y en el colegio. Entonces voy a hacer sobre esto, pero voy a tratar de hablar de lo que pasó antes del 24 de marzo del 76, porque la historia siempre me la empiezan desde el 24 de marzo del 76. Y eso, a mi juicio, es un error, digamos, de método. Digamos, yo no puedo empezar un relato histórico desde una fecha sin comentar el contexto, qué fue lo que pasó antes, etc. Entonces digo, bueno, voy a hacer un trabajo sobre esto, ya que era además pertinente para la materia. Y mi abuela, hablando con ella, le comento la idea y le digo, yo necesito bibliografía, ¿qué libros tenés vos sobre esto? Y ahí aparece el libro de Nicolás. Y ella me presta el libro de Nicolás. Y yo uso el libro de Nicolás para ese trabajo práctico. Recuerdo que ese libro fue el primer libro que yo leí sobre este tipo de temas. O sea, libro que no sea un cuento o una novela fue el primero. Ahí figuraba el mail de Nicolás, entonces yo me contacté por mail con él para contarle que a mí me había gustado mucho su libro y además que me ofrecía hacerle un sitio web. Era la época de las .com, ¿no? O sea, no había redes sociales, uno tenía una página web o no había otra cosa. Y yo laburaba, trabajaba haciendo páginas web en ese entonces. Claro, como yo tenía 15 años, tenía que poner mis precios súper bajos para que la persona dijera, bueno, contrato a un chiquillo de 15 años, pero porque me está haciendo un precio fabuloso, pero esto es un riesgo. Yo sabía ese riesgo, entonces lo ponía muy bajo. Y a Nicolás le dije, bueno, te lo hago gratis. Y él me dijo, mirá, si querés lo podemos hablar la semana que viene, porque voy a estar precisamente en Córdoba haciendo la presentación de mi libro en tal lugar a tal hora. Llegate. Bueno, excelente. Yo ese día fui a la charla, era un público muy grande, un público en promedio de 60 años. De hecho, yo era un bicho raro ahí, porque digo, ¿qué hacía un chico de 15 años ahí metido? Hablo con Nicolás, que estaba firmando libros, me da ahí su Messenger. En esa época se usaba el Messenger, ¿no?, de Hotmail. Y
y quedamos en contacto a través de esa vía. Y hablando por Messenger nos hicimos muy, muy amigos. Y un buen día Nicolás me dice, cuando yo tenía 18 años, ya creo, 17 o 18, me dice, mira, ¿por qué no te venís una semana a Mar del Plata? Vamos a hacer una semana de formación política que básicamente consiste en todos los días birras y política. O sea, como estamos haciendo hoy básicamente, pero Buenísimo. llegate, aparte calor, hay mar, en Córdoba no hay mar, era un buen plan, hacemos asados, comemos unas pizzas, unas empanadas y hacemos una formación política muy intensa. Dije, espectacular, dale, vamos. Me tomé un bus, hay 1200 kilómetros de distancia entre Córdoba y Mar del Plata, ¿sí? Me tomé un bus, me fui para allá, estuve una semana hablando de política las 24 horas. Fue una experiencia muy buena, porque cuando además yo ya me tengo que regresar a Córdoba, Nicolás me dice, toma, llévate esta maleta, y me puso ahí adentro 40 libros, más o menos. Dice, sobre esta base, vos vas a escribir tu propio libro. Claro, porque como te decía, el gran tema de la política en ese momento eran los años 70. Eso fue sobre el cual se construyó el relato kirchnerista en primer lugar. Ajá. Dice, escribí un libro sobre los 70 y acá tenés 40 libros, digamos, para poder basarte en ellos. Esa fue una apuesta enorme que él hizo. O sea, fue una apuesta enorme porque vos imaginate que darle a un chico de 17 o 18 años 40 libros tuyos, un chico que vive a 1200 kilómetros de distancia de tu casa, que tiene un entusiasmo puntual, pero que se le puede ir al día siguiente. Es decir, el entusiasmo de, claro, bueno, quiero leer algunos libros sobre esto, quizás te leyó ya 2 libros y se cansó del tema y vos le estás dando 40 libros. Es una apuesta muy, muy, muy grande la que él hizo y yo la reconozco públicamente siempre que yo puedo. Por eso te digo, más que una persona que encontré por ahí como un socio, ha sido en primer lugar un mentor. Y bueno, yo escribí el libro en base a esos 40 libros y en base a algunos libros más que yo pude conseguir por otros lados, y después les devolví los 40 libros. Así que con Nicolás tengo esa experiencia. Después nos hicimos muy amigos porque ya las edades se van emparejando, acortando exactamente. Y luego terminamos siendo socios. ¿Socios en qué? Bueno, en libros que hemos publicado juntos. Claro. Ahora, una cosa es tener claras las ideas y saber exponerlas, y otra cosa es estar como vos en el ojo de la tormenta, ¿no? Toreando con los más bravos, que los defensores de los animales no se ofendan por esta metáfora. Pero toreas con los más bravos. ¿Cómo forjaste ese carácter? ¿Cómo viene de tu abuela, por lo que estás contando, o ese carácter tan beligerante, digamos, ¿no? Yo creo que es a lo que me acostumbré, es a lo que me habitué, porque imagínate estar en un colegio donde tenés todo el tiempo un debate, donde tenés todo el tiempo una bajada de línea, donde además ni siquiera son debates amables. El profesor termina imponiéndose de forma autoritaria y se acabó el asunto. Y después pasar a una universidad con una facultad de ciencia política, donde básicamente el escenario no es muy distinto, donde absolutamente, digamos así, el 95% de los estudiantes están en el bando opuesto, por ponerlo futbolísticamente, están en el equipo opuesto. Ya que recién se hablaba sobre Messi o del PSG, te vas acostumbrando a un entorno hostil. Vas a la universidad a estudiar, pero estás en un entorno hostil. Vas a un examen a rendir y estás en un entorno hostil. Haces un trabajo práctico y estás en un entorno hostil. Te pongo un ejemplo. Recién te comentaba que hice un trabajo práctico a los 15 años con el libro de Nicolás. Bueno, ese trabajo no me lo aceptaron porque decían que esa fuente bibliográfica no se podía utilizar. El libro de Nicolás Márquez, el colegio no me permitía usarlo como fuente bibliográfica. Y sin embargo, cuando yo iba a ver de dónde sacaban las fuentes bibliográficas los otros alumnos,
no había ninguno que hubiese citado un libro. Todos iban a blogs de internet o Wikipedia. Había incluso gente que lo bajaba del Rincón del Vago. No sé si se acuerdan de ese portal. Sí, claro. Mirá, no es una exageración. Había gente que bajaba los trabajos del Rincón del Vago, le modificaba alguna que otra cosa y lo presentaba. Y nadie tenía ningún problema de fuentes. Te ponían esos blogspot.com / 1, 2, 3, 4, 5 HTML. No, bueno, no había ningún problema había con eso. Ahora, yo, que era uno de los únicos que fue y se comió un libro, está bien, no es mucho un libro, pero con 15 años leerte un libro cuesta, ¿sí? Sobre todo cuando no estás habituado a ese tipo de lecturas, cuesta. Y yo digamos, súper feliz, presento mi trabajo y el entorno hostil, ¿cuál es? Que me digan, no, mire, ese libro no se lo vamos a aceptar, porque es un libro que hoy dirían emite discurso de odio, dirían hoy. En esa época lo decían de otra forma, ¿no? Entonces siempre fue todo hostil, digamos, siempre fue hostil, con lo cual ya... Lo fuiste cojando. Sí, es un hábito ya, o sea, te acostumbras a eso. Agustín, mira, así como DC Comics se disparó en ventas cuando lanzó Batman, tú también algo parecido viviste cuando en el 2016 te atreviste a sacar con Nico Márquez el libro negro de la nueva izquierda, ¿no? Coméntanos un poco cómo fue esa experiencia. ¿Para ti marca un antes y un después? ¿Cómo fue todo ese boom que se generó con tu libro? Mira, a un nivel de aprendizaje de vida, digamos así, lo que ese libro me enseñó fue que cuando uno hace las cosas desinteresadamente, suelen salir muy bien. Cuando uno hace las cosas sin esperar un gran negocio detrás, y esto te digo, o sea, para mí, que yo venía de haber escogido una carrera por el negocio, ¿sí? Que era la ingeniería, yo escogí nada menos que una carrera buscando un medio de vida. La experiencia de decir, cuando hago las cosas sin buscar dinero, la cosa después puede funcionar bien, fue lo más importante que a mí me dejó ese libro. Habitualmente cuando uno escribe libros, y sobre todo cuando uno vive de los libros que escribe, como es mi caso, uno necesita que el libro se venda, evidentemente. ¿Por qué? Bueno, porque si el libro no se vende, uno, en primer lugar, entra en deuda, porque nosotros financiamos nuestros propios libros, ¿sí? Entonces uno ya, por empezar, uno queda en deuda. Y si el libro se vende más o menos, uno puede pagar la deuda, pero después ya no tiene margen para poder escribir otro libro, porque no tenés cómo sostener tu vida. Entonces, el objetivo de que el libro se venda no solamente es evidentemente de que el mensaje se distribuya, que es el objetivo número 1, pero sino además es sostener la vida del escritor. Este libro, cuando lo escribimos con Nicolás, todo nuestro entorno nos decían, ese libro va a ser un fracaso. Ese libro está bien, a ustedes les gusta el tema, a ustedes les parece que es importante, pero ustedes tienen que considerar también el futuro de ustedes mismos como escritores, que es lo que yo te decía recién. O sea, para mantener la vida de un escritor no es algo sencillo. Entonces uno, te puede encantar el tema de, no sé, vamos a decir, la historia de la cerveza Stella Artois. Bueno, sí, muy bien, te puede encantar la historia de la cerveza que nos ha auspiciado este podcast, pero no creo que el libro de la historia de la cerveza Stella Artois venda mucho. Entonces, bueno, mejor buscate un libro, por ejemplo, la historia de las guerras por la cerveza en el mundo. ¿Qué guerras se libraron por la cerveza? Bueno, sí, pero ese no es el tema que yo quería hacer. Yo quería hacer el de la cerveza Stella Artois. Bueno, pero vas a tener que modificarlo porque vos vas a escribir un libro y el libro tiene la función después de venderse y vos de comer. Entonces, esa es una buena lógica y eso es lo que todo nuestro entorno nos decía, decir, ok, a ustedes les gusta escribir sobre política, pero te están buscando unos temas que a nadie le interesa, el tema del género, ¿qué es el género por empezar? El tema del LGBT, el tema de el tema del aborto, del feminismo. ¿Por qué? ¿Por qué se meten con eso cuando hay temas tan importantes en la política como el día a día del kirchnerismo, por ejemplo? ¿Por qué no escriben un libro sobre el día a día de los dictadores del socialismo del siglo XXI, por ejemplo?
eso va a vender mucho más. Bueno, todo nuestro entorno constantemente eran estas recomendaciones. Y nosotros dijimos, no, vamos a seguir con esto, aunque no venda, va a ser un sacrificio que nosotros vamos a hacer, poner nuestro trabajo gratis para publicar un libro cuyas expectativas no son buenas, pero lo vamos a poner porque no hay libros sobre esto y según nuestro pronóstico, esto se viene con mucha fuerza y nuestro sector va a necesitar algún libro que no sea religioso, porque los pocos libros que habíamos encontrado nosotros sobre el tema tenían un componente religioso. Católico. Sí, católico que impregnaba todo, entonces, bueno, está bien, es una óptica, ¿no? Pero no creo que políticamente sea la más eficiente. Entonces dijimos, vamos a darle un enfoque puramente político y vamos a ver qué sale. Y estuvimos trabajando en eso más de un año, lo empezamos en el 2015, se publicó creo que en junio del año 2016. Y el primer año de vida del libro, bueno, fue un libro ni más ni menos. Sirvió para pagar las deudas de la impresión y ya está. Es decir, no había grandes expectativas tampoco. Hicimos una gira muy humilde dentro de Argentina. Nos recorrimos muchas provincias yendo con maletas repletas de libros a dar charlas, casi como vendedores ambulantes, digamos así. Y en un buen momento todo explotó en el año 2017 y nos empezaron a invitar de otros países y el libro ahí nomás se hizo bestseller en Amazon y subir sus fotos con el libro se pirateó además, no solamente en digital sino también en físico, empezamos a ver que el libro estaba por todas partes y que lamentablemente muy pocos de esos libros que estaban por todas partes eran nuestros. Con lo cual, digamos que económicamente tampoco es que nos hicimos ricos, nos robaron en todos lados, pero la gratificación de que el trabajo finalmente haya sido querido por el público y que haya generado y que haya ayudado a generar buenos argumentos contra el tema de la ideología de género, bueno, es el mérito que nosotros nos adjudicamos, digamos así. Y como te decía al inicio, la lección número 1 fue esa: hacer las cosas que realmente importan y después los resultados van a venir cuando tengan que llegar. Yo, digamos, por meterme buscando dinero en ingeniería en sistemas, perdí 3 años de mi vida. ¿Sí? O sea, perdí 3 años estudiando algo que no me gustaba y simplemente estaba ahí atrás porque supuestamente eso iba a tener una buena salida laboral. Y al contrario, escribiendo un libro más o menos 1 año y medio de mi vida, que no iba a tener ninguna ganancia, bueno, al final fue un bestseller internacional. Así que esa fue el nivel personal, digamos así, lo más importante para mí. Acá tengo el libro, Agustín, y no es pirata, es original. No es pirata ese, no es pirata. No, es original. ¿Cuáles son piratas? Uno que han puesto como una mano allá arriba, dice, con mis hijos no te metas, dice, edición actualizada y revisada. Mentira. Eso no lo revisó Agustín. Terribles. Ya entrando un poco más en tema, ahora que hablamos del libro, Agustín, mira, yo he sido profesor de colegio secundario durante varios años. Y una cosa que llama bastante la atención es que los chicos y las chicas ya vienen reseteados, ya vienen programados con esta mentalidad progresista, ¿no? Chicas de 14, 15 años que ya se asumen como feministas, odian al patriarcado y hablan terrible sobre los hombres. Entonces, ¿por qué crees tú que ha permeado tanto las ideologías, sobre todo en los jóvenes? ¿Qué han tenido o qué ha pasado para que esto suceda? Mira, yo por lo que entiendo, la fuerza primaria en todo esto para el tema de los jóvenes ha sido la farándula, los famosos. Si vos ponés a las ídolas del pop, a las ídolas del cine, a las ídolas de Disney Channel, como por ejemplo Miley Cyrus, ¿no? Ponés a toda esa gente a decirles a los chicos que se tienen que tirar a un pozo, vos vas a tener a una gran cantidad de chicos tirándose dentro de un pozo. Si vos le decís que está de moda cortarse un brazo, vas a tener una demanda infinita de gente pidiendo a un cirujano que le corte un brazo. Entonces, acá en el caso de los jóvenes, yo creo que ha permeado por
esos factores, por el mundo de la música, por el mundo del cine, por el mundo de las series, por el mundo del arte. Fíjate, por ejemplo, hasta Bad Bunny ha lucrado con esto, ¿sí? Ariana Grande. En Argentina tenemos Lali Espósito, que es como una especie de Miley Cyrus versión outlet, digamos así. Que come maravilla. De poco costo. Entonces yo creo que por ahí ha venido. Mira, a mí hubo algo que me impactó mucho en el año 2018 cuando estábamos peleando contra la ley del aborto. Y fue que cuando esta chica, Lali Espósito, sale a recibir un premio en los Grammy, va con su pañuelo verde. Y empieza toda una militancia a través de sus redes sociales y desde los medios de comunicación a impulsar la ideología del aborto. No faltaron más de 2 o 3 días en el que ya uno podía ver en la calle a nenitas de 7 años, 8 años, 9 años con el pañuelo verde. Estaban por todas partes. Y yo recuerdo una vez en el centro de Buenos Aires, en la fila para una obra de teatro en calle Corrientes, una obra de teatro para nenes, ¿sí? Para nenes. Había unas que estaban haciendo la fila, que deben haber tenido como mucho 10 años, las dos tenían el pañuelo verde, y yo cuando las vi me impacté y me frené y les pregunté que por qué lo usaban. Y lo que me respondieron fue porque lo usa Lali Espósito. Y cuando les pregunté, ¿pero saben qué significa? Sí, dice, es por el aborto. ¿Y ustedes saben qué es un aborto? Le digo, se quedaron mudas. No tenían la más remota idea. Entonces, yo creo que todo esto, digamos, ya lo ves en el colegio instalado y que viene desde otro lugar incluso, porque viene desde esos ámbitos. El ámbito de la moda, del arte, del cine, de la televisión, de los medios. Y después, en los colegios, lamentablemente, en la mayoría de los casos, se refuerza esa ideología. Esa ideología en los colegios generalmente no se combate, no se anima a pensar críticamente al alumno, sino que se les dice, sí, eso que te dijo Miley Cyrus es así y ahora te lo ratifica tu maestro. Tu maestro te va a decir que si decís lo que dijo Miley Cyrus vas a ser empática. Ahí tienes otra palabra muy importante que ha calado muy fuerte en los jóvenes. Se les ha vendido la ideología de la empatía. Frente a todo, uno tiene que ser empático. Y cuando vos le decís, ¿y qué significa ser empático? Bueno, evidentemente, ponerse en el lugar del otro. Ok, muy bien, pero ese es tu único filtro. Digamos, tu forma de pensar es simplemente un sentir. Fíjate que, por lo menos en Argentina, no sé allí, en Perú, pero en Argentina los jóvenes acostumbran a usar el verbo sentir en vez de pensar para todos los contextos. Sí, yo siento tal cosa. Uno le dice, ¿y vos qué pensás de tal cosa? Yo siento que esto y que lo otro. Yo siento. Es como que se ha abdicado del pensamiento y hoy todo es un puro sentimiento. Y eso es muy acorde también con las épocas relativistas que se viven. Un relativismo moral, epistémico, ético, ¿sí? Entonces, yo creo que también eso te marca el camino más simple. Porque si yo ya no tengo que pensar, sino solamente sentir, bueno, hasta un perro puede sentir. Me rebajo en todo caso al nivel cognitivo de un perro. Puedo también sentir. Pero aparte voy a quedar bien, porque quedar como empático hoy te abre puertas al mundo social. Tus amigos, tus amiguitos, tu grupo juvenil no quieren tener en sus filas de amigos a alguien que sea acusado de poco empático. Y ser empático, ¿qué significa? Convalidar cualquier cosa. Todo lo que alguien diga va a ser correcto porque yo me tengo que poner en el cuerpo de esa persona y entender por qué él lo está diciendo. Y como yo entiendo por qué lo dice, tengo además que aceptar lo que dice, aunque lo que diga sea totalmente errado. Por ejemplo, un hombre que se autopercibe mujer pasa a ser una mujer. ¿Por qué? Porque lo siente. ¿Y yo qué tengo que pensar sobre él? Yo no tengo que pensar nada sobre él. Yo tengo que sentir como él. Si él siente que es una mujer, pues yo tengo que sentir que él es una mujer y por lo tanto tengo que aceptar que él es una mujer. Cuando en verdad, en un plano mucho más profundo, tendría que darme cuenta, en todo caso, que esa persona
tiene un problema de autorreconocimiento, de autoidentificación, y que mal estoy haciendo yo en convalidar ese problema. En lugar de ayudarlo, convalido. Es como si una anoréxica, por ejemplo, una niña anoréxica que siente que está obesa cuando se mira al espejo, yo por ser empático con ella, voy a también percibirla como una chica que pesa 120 kilos cuando en verdad pesa 35. Y le voy a decir, bueno, sí, si vos lo sentís de esa forma, está bien, yo soy empático. Por lo tanto, vos podés sentir lo que vos quieras y pensar lo que vos quieras y todo va a estar perfecto. Entonces, en la juventud, y cierro con esto, se ha vendido, primero que nada, a través de los grandes medios y de la gran farándula, esta ideología de la cual hay que dejar de pensar y hay que solamente sentir en clave de empatía. Y ellos te van a decir además quién siente y quién no siente. Fíjate vos que en la discusión del aborto, uno de los argumentos que ellos consideraban más poderosos era que el feto no sentía. Uno de los argumentos más poderosos era el feto no siente, por lo tanto yo no puedo ser empático con el feto, porque la empatía significa tratar de ponerme en el lugar del que siente, y como el feto no siente, nadie se puede poner en su lugar. No es una persona porque no siente. Es una locura, pero digamos, eso es lo que se ha bajado y por eso hoy lamentablemente el pensamiento crítico no es lo que abunde entre los jóvenes. Sí, terrible. Sí. Y esto en realidad justo lo que mencionas es realmente un peligro y es un peligro muy vigente, ese desarraigo de todas las posturas a la realidad, ¿no? Hablar de... Y cosas que son tan sencillas, ¿no? O sea, porque yo creo que la resolución de si un hombre puede ser una mujer es una resolución sencilla, práctica, que la puedes ver todos los días, pero cuando te desanclas, como que rompes, te divorcias de la realidad, ahí hay un problema serio. Porque ya tienes que armar esquemas, tienes que instrumentalizar las cosas, racionalizar todo como para encontrar una artimaña que haga válido ese argumento que tú tienes, ¿no? Pero creo que ese es el gran problema de la actualidad, que vemos un desanclaje de lo real, ¿no? Mira, hay un filósofo francés que me gusta bastante, si bien es postmoderno, pero me gusta bastante, que es Jean Baudrillard. Fue, bueno, uno de los que declaró el fin de la realidad, el fin de lo real, ¿no? Yo creo que ese pensamiento, si bien extremo, fue un pensamiento de los años 80, hoy se está confirmando válido. Es decir, Baudrillard, que por mucho fue tenido como un loquito en aquellos tiempos, hoy está confirmándose, y quien lo está confirmando, en muchos casos repitiendo casi letra por letra lo que Baudrillard dijo, es un filósofo surcoreano que vive en Alemania, de nombre Byung-Chul Han. Me han dicho últimamente que su nombre no se pronuncia así, que se diría Byung-Chul Han, pero todos acá le dicen Byung-Chul Han, así que vamos por esa forma de pronunciarlo. Ok, fíjense que, digamos, Byung-Chul Han encuentra algo muy interesante que ya estaba dicho antes, como dije recién, que es que la realidad se ha desfactizado, ¿no? Que los hechos ya no componen la realidad. Si esto es así, entonces estas ideologías no son revolucionarias, sino que son sistémicas. Y eso es lo más importante que hay que mostrarle para mí a los jóvenes. Porque los jóvenes tienen, obviamente, ínfulas de rebeldía. A mí lo que me llevó acá fue también ser un rebelde. Yo me rebelé contra los profesores. A los chicos, a los jóvenes que les interesa la política, llegan a la política por la rebeldía. ¿Sí? Yo no conozco realmente otro camino. Y lamentablemente a esos chicos se les ha vendido que lo rebelde era oponerse a lo real, cuando en verdad lo sistémico es oponerse a lo real. Te voy a poner un caso, vamos a ver. El metaverso, un caso sumamente reciente. ¿Qué es el metaverso sino la desfactización de lo real? Yo me desfactizo, dejo de ser un hecho concreto y objetivo y paso a volverme un algoritmo, me convierto en unos y ceros, y esos unos y ceros se editan. Por lo tanto, si yo acá tengo caída de pelo, como verán ustedes, pues quizás mi avatar no tenga caída de pelo. Si yo en este mundo peso 120 kilos y bueno, no me gusta estar tan gordo, mi avatar puede ser una especie de Brad Pitt que fue al gimnasio todos los días durante 5 años seguidos. Entonces, fíjate vos que eso que puede parecer extremo es con lo que estamos congeniando y divirtiéndonos incluso
prácticamente todos los días. Yo no sé si ustedes recuerdan aplicaciones como, por ejemplo, la aplicación que te devuelve la cara de un niño. Entonces vos pones tu foto y te dice cómo era tu rostro cuando eras niño. Y le aciertan bastante bien, ¿eh? Le pones tu foto de cómo va a ser tu cara cuando seas viejo y te ponen tu cara de viejo. Le pones tu foto y le pedís que te convierta en una mujer y te pone tu rostro como si fueses una chica o viceversa. Si sos una chica te hace un chico, etc. Fíjate incluso que el asunto de los filtros, vamos digamos, de lo más extremo, el metaverso, pasando por las aplicaciones de las cuales se estaba hablando, hacia algo de todos los días. Hoy cuando uno inicia su TikTok, por defecto ya tiene filtros aplicados, ¿sí? Vos ponés tu TikTok y ya de inmediato tenés filtros. Tenés menos ojeras, yo que tengo muchas ojeras porque duermo poco, parezco como si estuviese recién levantado después de una siesta de 24 horas. No, mi cara no es así, pero yo me pongo en TikTok y mi cara no se ve como es. Y si yo además le busco filtros, tanto a TikTok como a Snapchat, como a Instagram, puedo además achicar mi nariz, levantar un poco mis cejas, acomodar mis orejas, subir mis pómulos, agruesar mis labios. Todo esto ha llevado a locuras extremas que hoy se resumen en lo que llama la dismorfia Snapchat. No sé si han escuchado de esto. La dismorfia Snapchat es un fenómeno que se está dando sobre todo en Estados Unidos y en países avanzados, entre comillas, de jóvenes que van a los cirujanos plásticos para que les acomoden el rostro de acuerdo al filtro que les devuelve su teléfono móvil, ¿sí? Hay largas filas, turnos, reservas de jóvenes que detestan la realidad de su rostro porque han encontrado que lo hiperreal era mucho mejor. Que esa realidad aumentada que le devolvía la inteligencia artificial de sus aplicaciones, que sabían cómo su rostro se podía ver más bello, ahora tiene que ser trasladado a la realidad de su feo rostro que es insoportable al verse al espejo. Entonces, esto es lo que estamos viviendo hoy. No es que solamente haya una ideología que esté odiando lo real. Es que nuestras tecnologías ya están dispuestas de tal forma que nos van sumergiendo en un mundo que no es real y que nos presenta a priori una vida mucho mejor que la que tenemos. Ser más lindos a través de los filtros, ser más exitosos con las mujeres a través del metaverso. Digamos, todo parece mejor allí. Entonces renunciemos a esta vida, renunciemos a lo real y nos tiremos de clavado de una buena vez dentro de ese mundo que cada vez parece colonizar más lo real. Entonces, vuelvo al inicio, la ideología de que hay que despreciar lo real, de que la metafísica, por ejemplo, es una cosa horripilante y despreciable, la ideología de que hay que deconstruir todo, no es una ideología revolucionaria, es una ideología totalmente sistémica que está acompañando procesos tecnológicos que ya existen y que ya están sumergidos en nuestra vida cotidiana. Entonces, quien se crea un revolucionario por decir que uno es lo que autopercibe ser, pues que revise en todo caso las determinantes ideológicas de esa postura para cruzarla a su vez con la realidad tecnopolítica actual y ver si realmente son revolucionarios o son funcionales a una ingeniería social. Sí, y sobre esto nada más, para de repente hacer un último comentario. Recuerdo mucho cuando hablabas de lo del sistema, ¿no? Como es un sistema frente al que se rebelan, un pensador al que nosotros también hemos leído bastante, es Emilio Pomar, hablaba sobre cómo esa rebelión, una rebelión que se concreta, solo se termina dando frente a un sistema que deja de responder a las necesidades de su tiempo, ¿no? Entonces, es súper interesante también ver desde el otro lado cómo parece en la actualidad que la revolución se está concretando, digamos, todos estos pensamientos comienzan a inundarnos y hacer la crítica a uno mismo, ¿no? Desde este lado, parece que los pensadores realistas, ¿no? El sistema clásico, se ha descuidado mucho en cuanto a su atención a la gente, ¿no? En darle respuestas y certezas a la gente para que esa vida sea completa, ¿no?
Entonces, claro, como es un sistema que termina siendo muerto, está en la posibilidad de ejercerse una revolución, ¿no? Contra unas ideas muertas, la revolución puede suceder, ¿no? Exactamente. Y hay mucha gente que está muy subida a ese caballo y que realmente las gratificaciones son muy grandes. A ver, esto es un buen punto, digamos. Acá hay un sistema de palo o zanahoria, ¿sí? Incentivos muy claros, positivos o negativos. Tenés para elegir el incentivo que vos quieras. Si vos te sumás a esta corriente pseudo revolucionaria, te vamos a dar incentivos positivos, gratificaciones. Nadie te va a decir nada malo, por empezar. Nadie te va a molestar. Nadie te va a acusar de algo fóbico, homofóbico, transfóbico, lesbofóbico, xenofóbico. De cualquier fobia no te van a acusar. Nadie te va a decir que odias a la gente por cómo pensás. Todos vamos a reconocer tus niveles excesivos de empatía. Qué empático que es este sujeto, qué buen tipo que es. Y además vos te vas a sentir muy bien con vos mismo. Porque, por ejemplo, ponele el caso del lenguaje inclusivo, el mal llamado lenguaje inclusivo. Quien pronuncia ese supuesto lenguaje inclusivo, realmente él siente la satisfacción de supuestamente estar cambiando el mundo. Es decir, esos chicos sienten una satisfacción que es real. Lo que no es real es que estén cambiando el mundo, pero la satisfacción que les ofrece el sistema es real. Es una satisfacción que está desconectada con lo real y eso tiene un gran problema, que eso, digamos, es lo que se llama engaño. Te están engañando. Estás contento. Es como cuando eras chico y perdías un partido, pero te mentían sobre el resultado para que estés contento y vos te creías de que lo habías ganado. Qué bien que jugaste, lo ganaste. Mentira, te hicieron 10-0. Pero vos te vas a tu casa pensando que lo ganaste. Bueno, algo más o menos así es lo que está pasando ahora. Pero la satisfacción es real. Entonces, esos chicos que pueden tener incluso buenas intenciones, que pueden incluso tener buenos deseos, buenos sentimientos, terminan el día durmiendo y pensando que realmente están haciendo algo bueno. Qué bueno, hoy cambié la A y la O por la E en prácticamente el 50% de las frases que dije. Qué bueno, yo estoy contribuyendo a un movimiento histórico que está mejorando las cosas para las personas. No estás mejorando absolutamente nada. Pero ciertamente ese mínimo esfuerzo de cambiar la E por la A y la O es un esfuerzo minúsculo en comparación con el esfuerzo que realmente haría falta para cambiar las cosas realmente. Y cuando vos te dice, mira, para cambiar las cosas realmente, en verdad hace falta este otro esfuerzo. Por ejemplo, ¿querés incluir a la gente con lenguaje? Bueno, ¿por qué no te tomás un cursito de lenguajes de señas? Ah, no, bueno, pero ¿cuánto me lleva eso? Y te lleva unos 4 o 5 años, yendo 2 o 3 veces por semana. No es tan fácil como cambiar la E por la A y la O. Entonces, bueno, o sea, yo pongo sobre la balanza la satisfacción de cambiar el mundo y el esfuerzo de estar yendo a aprender a mover las manos y hacer las señas durante 4 o 5 años, mejor, digamos, me va a pesar más ese esfuerzo que la satisfacción. Pero si yo te digo, la satisfacción consiste en que vos te compres el Apple Watch, el reloj de Apple con la banderita LGBT y con eso estás mejorando el mundo, yo no solamente voy a estar contento por cambiar el mundo, sino que además Apple va a estar muy contento porque le estoy pagando su Apple Watch. Entonces ahí también se engarza otro asunto, que es el de la economía y la ideología del consumo, digamos así. Es decir, todos estos artefactos ideológicos además son artefactos de consumo. Tenemos el vodka LGBT a través de Absolut, tenemos los muñequitos de Lego, los tradicionales Lego LGBT, tenemos los cereales de Kellogg's LGBT, tenemos hasta las aerolíneas aéreas que te pintan durante el mes del orgullo, que ya no es un día, es un mes. ¿Por qué es un mes? Porque estamos muy preocupados por los LGBT. No, es un mes porque se venden más durante el mes LGBT. Claro. Por eso es LGBT. Pero yo voy a estar con la satisfacción plena de estoy mejorando a las personas porque hoy compré mi ticket aéreo en esta aerolínea que respalda a los LGBT en su mes de orgullo. Y la aerolínea va a estar muy contenta porque yo les compré a ellos. Ahora, nadie va a estar cambiando el mundo. Eso es completamente falso. Entonces, eso, si vos elegís, digamos así, tomarte la píldora azul, como el Matrix, ¿no? Sí, tomate el azul y seguí con el mundo tal cual es, anda por la fácil
y en la fácil vas a tener muchas retribuciones. Te vas a sentir bien, nadie te va a atacar, vas a ser cool, vas a estar a la moda, nadie va a pensar que sos un medieval, etc. Ahora, si vos te tomás la roja, y ahí vas a tener ya no la zanahoria, sino el palo. Y ahí vas a tener problemas en la escuela, como los tuve yo, problemas en la universidad, como los tuve yo, problemas con tu entorno seguramente, quizás llegue un momento en donde incluso hasta pierdas amigos. Yo tengo un montón de gente que me escribe todos los días, y si ustedes se imaginaran la cantidad de chicos de 14, 15 años que me escriban y me dicen, yo pienso como vos pero no lo puedo decir porque voy a perder a mis amigos. Miren, ese tipo de mensajes me llega, sin exagerar, al menos uno cada 3 días. ¿Sí? Claro, ¿por qué? Porque los incentivos son muy fuertes para que vos no tomes la píldora roja. Te van a apodar homofóbico, transfóbico, te van a decir que sos un misógino, te van a decir que por no ser feminista ahora odias a las mujeres, te van a poner en el lugar del paria, vas a ser un paria social. Pero bueno, afortunadamente, y podemos decir esto con esperanza, cada vez son más los jóvenes que abrazan el lugar del paria. Cada vez más son los jóvenes que se animan a tomar la píldora roja y a resistir, y se animan a pensar por sí mismos y a decir lo que piensan. Yo cuando empecé esta conversación con ustedes les comentaba que en aquel encuentro con Nicolás Márquez el público tenía un promedio de 60 años. Eso se mantuvo así durante muchos años, recién cambió en el año 2017. Y hoy el público que me sigue a mí, el 90% tiene menos de 27 años. ¿Sí? Entonces ha sido un cambio generacional estupendo el que se ha generado, y eso es lo que a mí me da muchas esperanzas de cara al futuro, porque creo que si bien es cierto que estamos muy anestesiados y que se está anestesiando los jóvenes sobre todo, también es cierto que hay muchos jóvenes que han despertado de ese sueño y hoy están luchando desde nuestro lugar. Un último minuto nada más, Agustín, para robarte, agradecértelo, solo un comment, sobre eso que decías, ¿no? Parece que la revolución se ha vuelto una marca, ¿no? Parece que la revolución se ha vuelto una venta, y toda esa revolución ha sido absorbido por el mercado, ¿no? Ha sido absorbido, ahora, claro, tú haces tu revolución desde Starbucks, ¿no? Tuiteando desde Starbucks o comprándole las cosas, teniendo tus zapatillas Converse, como tú mismo decías, con el arco iris. Y solo para cerrar, ¿cómo definirías tú la rebeldía que tendríamos que tener hoy los jóvenes, ¿no? ¿Cuál sería la rebeldía de hoy? Yo creo que esa rebeldía empieza dándote cuenta que nada puede llevar el sello de lo revolucionario que esté auspiciado por la ONU, por Open Society Foundations de George Soros, por la Rockefeller Foundation, por Ford Foundation, por Bill y Melinda Gates con su propia fundación. Melinda ahora y Bill están medio peleados, pero han venido maquinando todo esto y financiando al por mayor a todos estos grupos. Nada es revolucionario que lleve además el auspicio del Banco Mundial, el auspicio del FMI. Nada es revolucionario que lleve el sello de Hollywood, el sello de Disney Channel, el sello de Cartoon Network, de Nickelodeon, el sello de Netflix, el sello de Amazon, de Facebook, de Instagram, de Twitter, de YouTube, de Google, y así hasta el infinito. De eso, digamos, si vos realmente seguís pensando que estás en contra del sistema, cuando estás repitiendo todo lo que las grandes corporaciones políticas y económicas y financieras del sistema dicen que hay que afirmar y sostener públicamente, bueno, entonces yo te invito a que reveas un poco quiénes están diciendo qué es lo que hay que pensar y si vos estás ajustándote a eso o no. Ser un rebelde en esta época es animarse a decir lo que uno piensa. Así de simple. Dejar de caretear, así es como decimos en Argentina. Caretear, ¿no? Caretear es cuando te haces el tonto, cuando decís cosas que no crees, pero para caer bien. Hay que dejar de estar desesperado por caerle bien a todo el mundo. Yo no entiendo bien por qué a la gente se le ha metido en la cabeza de que hay que caerle bien a todo el mundo. Todos tienen que ser mis amigos. Tener un enemigo es un síntoma de que no he llegado a ser lo suficientemente empático como yo debía serlo. Miren, es al contrario, yo no confiaría en nadie que no tenga ningún enemigo. Si alguien me dice, yo no tengo ningún enemigo, yo no puedo confiar en esa persona, porque lo que entiendo es que esa persona no tiene nada para decir, no piensa, o le dirá a unos una cosa y a otros otra cosa. Cuando una persona cae bien a todo el mundo, yo por las dudas me alejo de esa persona. Entonces, no teman a caer mal. El punto es, ¿por qué caigo mal? Bueno, caigo mal porque soy un imbécil, bueno, sí, tengo un problema.
Ahora, caigo mal porque digo cosas que son razonables, las sostengo con argumentos, tengo datos para dar y hay gente que se ofende con la realidad. Bueno, entonces el problema es de esas personas, no mío. Yo no voy a cambiar la realidad y mi juicio sobre la realidad simplemente porque otro se caiga mal. Ahora, eso significa no caretear, es decir, digan las cosas que piensan, rompan la espiral del silencio. Estamos todos autocensurados porque tememos muchísimo ser marginados. Anímense a hablar en todos sus entornos, en el colegio, en la universidad, con los amigos, con los parientes, con los compañeros laborales. Busquen la conversación y fijen su postura. Ahora, para fijar una postura, yo tengo que tener que decir. Porque si yo tengo una postura porque aprendo de Twitter y de TikTok, pues cuando yo tenga que sostener mi postura se va a hacer añicos, porque no voy a tener cómo sostenerla. Los tweets no son un medio de formación. TikTok no es un medio de formación. Entonces, a esos jóvenes que pueden estar escuchando esto, también hay que decirles, es muy buena la incorrección política, pero no confundan incorrección política con mala educación. Incorrección política es decir aquello que el sistema no quiere que digas. Mala educación es otra cosa distinta. Para ser políticamente incorrecto, yo necesito sostener eso. Y para sostener eso necesito primero que nada formarme. Y para formarme tengo que comprometerme con la lectura. Sí, esta es la parte menos agradable de la nota, porque a nadie le gusta en general que le digan que hay que leer. Suena como cuando uno está en el colegio. Pero es la verdad. Es decir, un libro no te forma de la misma forma que te forma un video en YouTube. El video en YouTube es una cosa agradable, la estoy escuchando cuando manejo, incluso cuando me baño. Yo a veces pongo los videos a que sigan sonando y lo voy escuchando, o cuando tengo un rato libre, pero leer un libro es otra cosa. Leer un libro te ejercita la cabeza de una forma totalmente distinta. Uno trabaja sobre el libro, no se divierte en el libro. Uno trabaja, subraya, marca, piensa, discute, pelea con el autor, encuentra cosas nuevas. Eso en un video se puede dar, pero en una magnitud mucho menor. Entonces, yo animo a toda esa gente que quiere sumarse a esta rebeldía de la cual estamos hablando, a que esa rebeldía no sea al servicio de la nada, en primer lugar, y que esa rebeldía se pueda llevar adelante con medios sólidos. Porque si no tenemos medios sólidos para hacerlos, y nuestra rebeldía va a tener muy poca sustancia. Va a ser un par de frases que nos aprendimos en Twitter y no mucho más que eso. Entonces, apostar a la formación. Miren, hay hasta cursos que son gratis. Hay cursos en todos lados que se están dando. Pablo Muñoz Iturrieta, por ejemplo, tiene cursos gratis en su canal de YouTube. Mis conferencias están siempre online. Las conferencias de Nicolás Márquez están también online. Agustín Echevarría, de quien estábamos hablando hace un rato offline, tiene un canal en YouTube donde también da clases. O sea, hay de todo para todos, gratis. No hay ninguna excusa, en verdad. No hay excusas. Hasta los libros están pirateados. Empezamos esta charla diciéndole que mi libro está pirateado y ¿saben qué? Si lo bajan y lo leen pirata ya no me importa. Hubo una época que decía, uy, ¿cómo puede ser? Pero ya está, con tal de que se lea y que le sirva a la gente, que lo bajen pirata y ya está. Entonces, no hay excusas, ¿no? Quieren ser rebeldes y rebelarse contra esto porque se han dado cuenta que esto es sistémico y no es revolucionario. Genial, bienvenidos. Pero háganlo con responsabilidad y para eso hay que formarse bien. Bueno. Buenísimo. Muchas gracias, Agustín. Gracias por tu tiempo y bueno, un saludo. Bueno, ha sido un gusto. Ya no me queda contenido. Pero ahí va. Gracias a las marcas por el auspicio, dicho sea de paso. Sí. Muy bueno, Agustín. Muchas gracias por todo, por tu tiempo. Tienes una agenda muy ajetreada, pero bueno, nos te diste el tiempo. Muchas gracias por eso. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes por lo que hacen y bueno, ya nos encontraremos en otra oportunidad seguramente. Definitivamente. Entonces queda pendiente, aquí lo ha dicho Agustín, en la segunda parte de esta entrevista queda en una parrilla en Argentina cuando nos invite Agustín. Uy, con buena carne, así será. Un fuerte abrazo, Claro que sí, hasta luego.